Muy bien, ahí estamos ya. Entonces, pues bueno, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por venir a las sesiones 5 y 6 de pues este curso de SCOMP de Medicina Basada en Evidencias. Entonces, pues lo de hoy es tipos de diseños de estudios. Entonces, pues vamos a darle. Pues bueno, hay unos elementos, antes de empezar a hablar de los tipos diferentes de estudios que hay, sabemos que pues un trabajo científico lleva diferentes partes. Que se pueden ver aquí resumidas en estas cuatro secciones, ¿no? Que es la introducción, metodología, resultados y discusión, ¿verdad? Cada uno de ellos ya lo van a ver ustedes en sus clases. Y pues bueno, aquí como quiera vamos a dar un pequeño resumen de lo que lleva cada una de estas. Primero, pues título, resumen y palabras clave, pues es lo que atraen al lector para ver, es como el primer filtro que nosotros usamos para ver si ese estudio es útil o no. Sí, entonces pues debe ser como la bandera este, lo más representativo, ¿no? del trabajo. Y pues aquí hay algunas cosas que debe incluir: población, la intervención y el diseño, ¿no? Eso es por parte del título. Ahora, las palabras clave son las que se usaron más frecuentemente en el artículo y que le van a dar que pueden dar una idea del artículo. Y pues estas, si recuerdan, en la sesión pasada había algo que se llamaba MESH, o del Medical Subject Headings, y que PubMed es lo que usa para organizar todos los artículos en una categoría. Bueno, las palabras clave salen de esas mesh, o sea, tú no usas las palabras que se te ocurran, sino que en base a las mesh, tú lo puedes ir organizando en esas palabras clave, y en base a eso PubMed se encarga de organizarlo. Entonces, la verdad yo no sabía eso hasta hace pues cuando lo investigué, ¿verdad? Y pues siempre tenía esa curiosidad de dónde venían las palabras clave. Entonces, pues ahora ya saben que se hacen en base al mesh. Y pues ya es una muy buena guía, ¿no? Ya tú no tienes que andar inventando cosas. Y luego el resumen debe ser pues bueno, aquí lo pusieron muy redundante, ¿no? Pero pues es lo más representativo o lo más importante de la introducción, de la sección de métodos, resultados y pues también de la discusión, ¿verdad? Y de la conclusión. Y pues bueno, aquí pusieron un título de un estudio, que es el que están viendo en pantalla, y pues es más que nada experimental, ¿no? Y pues bueno, ahora la parte de la introducción debe contener lo siguiente, que son los antecedentes, que es todo lo que ya se incluyó, el conocimiento previo que se tiene sobre ese tema. La justificación es el por qué se está realizando ese tema, las preguntas de investigación que se hicieron los autores y algunas hipótesis. En metodología ustedes deben de buscar en el estudio que lean, pues el tipo de diseño que ahorita lo vamos a ver, los participantes y el entorno en el que estuvieron, las intervenciones o exposiciones que recibieron esos participantes, los resultados, variables y cómo midieron todo esto, todas estas variables, el cálculo del tamaño de la muestra, la estadística y pues algo muy importante también, la ética, el consentimiento informado y el registro del protocolo. O sea, la metodología es como pues los pasos que van a seguir los autores para llevar a cabo su estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a medir? O sea, aquí dice resultados, pero pues es más que nada cómo van a medir esos resultados, ¿verdad? Describen todo lo que van a hacer. En resultados, pues ahora sí es la presentación de eso que dijeron en la metodología, y debe seguir el mismo orden que los métodos para que haya una congruencia, ¿no? Y no se pierda el orden y no se confundan los lectores. En el análisis es una evaluación de los puntos fuertes y débiles, o sea, los que salió bien, que no salió tan bien, fortalezas y diseño del estudio. Es muy importante comparar tus resultados con los estudios anteriores o similares. Implicaciones clínicas y científicas también súper importante, y algo que comúnmente vemos como hasta el final, sugerencias para futuras investigaciones, ¿no? Que dicen los autores, recomendamos que se hagan más estudios así como para conseguir buscando más cosas, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho para ver qué es lo que sigue dentro de esa área, ¿no?
de acuerdo a los autores que escribieron el manuscrito en algún tiempo y espacio. Entonces, este es un diagrama que me gusta mucho de todos los tipos de investigaciones que hay, porque primero te lo divide en dos, en primaria o secundaria, ¿no? Entonces, la primaria es toda la que el autor realiza, ¿no? Por medio de un protocolo y incluye que el autor recolecte esa información. Y la secundaria, pues, es la que está basada en estudios previos. O sea, no es como que los autores no recolectan la información, sino que ya esta la recolectan de lo que ya está publicado. Entonces, de la primaria tenemos tres tipos, ¿no? Básica, clínica y epidemiológica. La básica, pues, a veces se cuece aparte porque es muy específica, tiene protocolos un poco diferentes, y pues aquí estamos viendo que se divide en dos, teórica y aplicada. La teórica, pues, es más que nada de fundamentos teóricos de algo, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice Imaging Procedure, pues, por ejemplo, te habla de una resonancia, de un tag y así, pero del fundamento. O sea, cuestiones físicas y biológicas, ¿no? Entonces, no es tanto, a lo mejor no aplica tanto para nosotros, para investigarlo, pero, pues, importante que sepamos que existe porque, pues, es la que sobre la que se va desarrollando nuevas cosas, ¿no? Que finalmente van a impactar en nuestra práctica. Aplicado, pues ya es cuando lo básico lo aplican a estudios animales y celulares, ¿no? De ingeniería genética, bioquímica, desarrollo de materiales y estudios genéticos, ¿no? O sea, es ya, por ejemplo, que usan la TAC o la resonancia en animales, ¿no? Y ven qué tal está, perfil de seguridad, efectividad, etcétera, ¿no? Y pues bueno, eso es investigación básica. Investigación clínica, es más que nada, por ejemplo, cuando es experimental, es la que conocemos mucho, sobre la que hemos oído hablar para las vacunas o nuevos fármacos. Entonces, pues estudios de fase 1, por ejemplo, es cuando están viendo la seguridad del fármaco. O sea, en poquitas personas sanas, ¿no? Y luego la fase 2, en sujetos enfermos, pero también pocos. Fase 3, pues ya es una fase más amplia que la fase 2, es igual pero más amplia. Y fase 4, pues ya es como si estuviera en el mercado, ¿no? Entonces, eso es más que nada la investigación clínica experimental. Y luego en la parte observacional tenemos estudios terapéuticos, pronósticos, diagnósticos y ¿cómo se llama? Reporte de caso y series de caso. Entonces se llama observacional porque, bueno, se da mucho o sea, es parte de lo clínico porque todos estos estudios se realizan dentro del contexto médico, o sea, dentro de la relación paciente-médico. Entonces, aunque diga terapia o pronóstico, diagnóstico, sigue siendo observacional clínico porque los autores describen lo que pasa en esa interacción. O sea, no es como que el investigador vaya a controlar lo que le van a dar, sino que, o sea, el clínico sigue haciendo su chamba de dar terapia, de aplicar estudios diagnósticos y pronósticos, pero el investigador lo que hace es documentar eso. Entonces es como hacer una descripción de lo que pasa en esa relación médico-paciente en términos de terapia, pronóstico, diagnóstico, ¿no? Y pues reportes de caso y series de caso, que es ya un poco más global, pero también es más breve. Y la parte de aquí de terapia, pronóstico, diagnóstico, puede ser, por ejemplo, estudios de corte, que es más que nada, y analizan cada una de estas cuestiones, pero pues lo importante es que se da dentro de la relación médico-paciente, porque es clínico. Y ya lo epidemiológico, también es experimental o observacional. Y pues lo experimental es lo que ya conocemos nosotros de aplicar un fármaco, una vacuna, un nuevo dispositivo médico, y ven qué tal, ven si se cumple cierto outcome, ¿no? Si se alcanza cierto objetivo, por ejemplo, reducir la mortalidad o disminuir los días de enfermedad, mejorar la calidad de vida, etcétera, ¿no? Y estudios observacionales, pues ya son los que podemos conocer más que nada, de estudios de tipo corte, casos y controles, transversales y ecológicos, que son más globales. Y pues en la investigación secundaria es metaanálisis, primero revisiones narrativas, que es de aquí, y luego sistemático, no, a ver, revisiones, y luego aquí, simple o narrativa,
que es como el capítulo del libro que se parece, que ya todos la hemos visto alguna vez, o sistemáticas. Y luego, si a las sistemáticas se le incluye un método estadístico aparte, y se combinan los resultados, se llama metaanálisis. Sí, entonces cada una de estas ustedes los van a ver, o si no es que ya lo vieron, si ya pasaron segundo semestre, ya lo vieron cada uno de estos a detalle, pero esto es solamente como que un repaso. Y también recordarles que a veces lo clínico y lo epidemiológico están como que mezclados, no es muy difícil eh, distinguir uno de otro, más que nada porque los observacionales de ambos tipos se parecen, ¿sí? Entonces aquí el mensaje más importante es que sepan que hay que los experimentales clínicos pues son los que llevan estas 4 fases, las que son al menos definidas por la FDA en Estados Unidos. Y pues en cuanto al observacional clínico, lo que es terapia, pronóstico, diagnóstico, estas 3 son como que un tipo de estudio de corte, no más que, o de ensayos a veces, pero van muy enfocados a ver cada una de estas cosas. Y pues ya reporte de caso, serie de caso, ya los conocen, son clínicos y estos también. Entonces, pues nada más para que tomen eso en cuenta. Y pues todo esto es lo que ya dije, es exactamente lo mismo. Bueno, y esto. Bueno, aquí es ver cuál sería la característica que define cada uno. Por ejemplo, para estudios de casos y controles, quedarían bien, por ejemplo, para estudiar enfermedades raras. Para exposiciones raras, pues es más que nada estudios de corte porque les vas dando el seguimiento. Para ver múltiples exposiciones, también casos y controles, pero para ver múltiples outcomes o resultados al final, por ejemplo, mortalidad por diferentes causas, también es característico de la corte. Incidencia, tasas de incidencia, es muy importante que tomen en cuenta que se definen o se establecen mejor con estudios de tipo corte, que si recuerdan, pues es cuando tienes un grupo de sujetos que está expuesto a un factor de riesgo y les vas dando un seguimiento. Puede ser de un grupo o de 2 grupos, ¿no? O sea, y el otro grupo es el que no está expuesto a algún factor de riesgo. Entonces, cuando se les va dando ese seguimiento, pues ayuda muy bien a estimar incidencia. Y al contrario, aquí no viene, pero cuando es prevalencia, o sea, ver cómo está la población en un momento específico del tiempo, pues los que ayudan bastante son los, donde están cross-sectional, o sea, los estudios de encuesta o prevalencia. Sí, que es que si bien recuerdan, pues es tal cual aplicar una prueba, una encuesta, lo que sea, pero nomás una vez. Y esos te ayudan a ver la prevalencia. ¿Sí? Entonces, covariantes que cambian sobre el tiempo, estudios de corte y el estudio de intervenciones, pues aquí más que nada estudios de intervención, ¿verdad? Que pueden ser la parte epidemiológica, son estudios experimentales, ¿verdad? Que se aplica una intervención. Entonces, pues es un repaso nada más de lo que ya están, de lo que van a ver o de lo que ya vieron, ¿sí? Entonces, tampoco la intención es repetir eso, ya que si no, pues sería pues un poco más aburrido hasta cierto punto y también repetitivo, ¿sí? Entonces, ahora sí, de los estudios a la práctica clínica. Si recuerdan en la sesión pasada, más que nada para hacer el vínculo, pues ustedes ya estuvieron, bueno, ya vimos cómo buscar correctamente la literatura y gestores de referencia para poder almacenar esos estudios en ese gestor de referencias, ¿no? Y ya pues les dije cómo. Entonces, pues hay que considerar varias cosas para tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahora sí. Bueno, no sé si se acuerdan que les dije de que antes de darles de gestores de referencias, les dije que íbamos a tomar en cuenta unos criterios para saber si lo guardas o no en el gestor de referencias. Espero que sí se acuerden y pues ahora vamos a ver esa parte, ¿no? Que hay que considerar para decir, ok, este artículo sí lo guardo en el gestor, en el Mendeley, etcétera, o no lo guardo, ¿verdad? Entonces, son 2 pasos importantes, ¿no?
El primero, o sea, es evaluar la relevancia de la literatura, ¿no? De la fuente. Y luego, esto es lo que va a decidir si lo guardas o no. Y una vez que ya lo tienes guardado, debes aplicar esa evidencia, ¿no? Es ver si eso que guardaste, que leíste, aplica para tu situación clínica que buscaste al principio, ¿no? Que se hicieron en la pregunta. Entonces aquí, a ver, aguardame un segundo. Ahí está, ¿verdad? Este es este paso, ¿sí? Entonces vamos a ver primero este paso a detalle y se conforma de dos pasos a la vez, ¿verdad? El primero es una evaluación preliminar del artículo, o sea, todavía sin leerlo completo, van a ver el título del abstract para ver la relevancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de la relevancia? Pues ver, así es tal cual tú ver un filtro, ¿no? De que decir si te sirve o no en base al título y al abstract. Entonces, pues es la parte de la relevancia. Si la información que se explica ahí, más bien si lo que tú buscas se explica en ese título y el abstract, ¿no? Es la relevancia. Ver si es congruente con lo que tú estás buscando. Y luego evaluar la similitud de la población que usaron en el estudio con la población, tu población de interés, o sea, con lo que quieres ver. Por ejemplo, si tú estás buscando pacientes, información para pediatría, pues no vas a ver un tema que aunque sea similar, pues lo aplicaron en pacientes geriátricos, ¿no? O sea, no es lo mismo, o en adultos. O sea, que la fuente refleje el conocimiento actual del tema. Y pues para eso también trata de enfocarte en estudios de no más de 5 años de antigüedad. Después la parte del source type se refiere a que si es un tipo de estudio primario, si es una revisión, ¿sí? Y luego el study bias se refiere a que cheques las afiliaciones del autor y sus fuentes de financiamiento, a ver si no puede haber algún conflicto de interés. ¿Sí? Ok. Entonces, Critical Assessment. Ahora, bueno, seguimos aquí en este paso, pero este es el primer paso de este y luego sigue otro, que es Critical Assessment, que ahora sí, este fue preliminar, ¿no? O sea, nada más vimos así como que por encimita. Y luego este ya es, si se fijan aquí, es leer el texto completo para determinar la validez, confiabilidad del estudio. Ya que en el paso anterior tú dijiste, ok, de estos pasos de aquí, pues sí está bien, ¿verdad? O sea, sí lo puedo, sí me sirve, sí lo quiero usar, ¿no? Para leerlo completo. Entonces, para sí ya lo lees completo para determinar estas dos cosas. Si la evidencia, ver los sesgos de la evidencia, a ver si te sirven para tomar una decisión y ver la calidad usando dos tipos de criterios. Entonces, este paso de aquí, ¿de qué se trata? Pues bueno, consiste de varias cosas, ¿no? El primero, pues es leer todo el abstract primero, ¿ok? Porque si te va a ahorrar mucho tiempo y pues del que dispones. Después si dices que te ayuda, pues te vas a la sección de métodos y resultados para ver si se adecua a tu contexto. Con la parte de resultados, trata tú de interpretar los resultados, o sea, sin leer la discusión. Trata de interpretarlos, saber qué te pueden decir, las tablas y las gráficas. Si a lo mejor no entiendes algún concepto de estadística, pues puedes consultarlo con alguien que sí sepa. Después ya ves la discusión para ver si se responde tu pregunta clínica. Y pues ver las recomendaciones que ponen los autores para ver para futuros estudios. Entonces con eso te das una idea de qué tan desarrollado está el conocimiento que estás buscando, si es algo que ya está bien establecido o tal vez todavía le falta investigarse. Entonces esto fue la parte de decidir si la evidencia tiene, creo que hace rato dije bias, ¿no? Sesgos, pero me equivoqué. O sea, ver si la evidencia tiene una base sólida
para tomar una decisión, ¿no? Que ya fue lo que dije. Y luego después ver la calidad del estudio en términos generales usando dos criterios. Sí, el primero de esos criterios va a ser la evidencia. Ahora sí, los sesgos, ¿verdad? A través de la fortaleza de la evidencia y del tipo de la evidencia. Entonces, pues lo primero es ver si las fortalezas del estudio pues van de acuerdo al tipo de estudio, ¿no? Esto a lo mejor no lo he explicado, pero cada tipo de estudio tiene cierto tipo de sesgo. Sí, por ejemplo, un estudio de casos y controles tiene el sesgo de que a lo mejor los enfermos de los casos recuerdan muy bien todo su historial previo y los controles pues a lo mejor no se acuerdan tanto, ¿no? Porque pues en ellos no se desarrolló la enfermedad. Entonces los casos va a haber una tendencia de que ellos magnifiquen toda su historia, todos sus antecedentes y traten de darles un peso muy importante, ¿no? Porque pues lo vinculan al desarrollo de su enfermedad, mientras que los controles pues todo tranqui, ¿no? O sea, como a ellos no les pasó nada, pues tienden a minimizar, eh, ¿cómo se llama? Tienden a minimizarlo, su historial previo, entonces es un tipo de sesgo que se presenta específicamente en los casos y controles. Y así cada tipo de estudio tiene sus sesgos y ya los van a ver a detalle en sus clases. Entonces, pues es ver si esas fortalezas del estudio van de acuerdo o están a la par, nivelados junto con los sesgos, ¿no? O sea, que los sesgos compensen, por así decirlo, los sesgos propios de cada estudio. Y obviamente entre menos sesgos posibles o entre menor sea el sesgo, pues es más deseable, ¿no? Para nosotros, para poder usar ese artículo. Y luego los niveles de evidencia, que ya dependen de cada artículo, ¿no? O sea, los que van a tener menos sesgos, pues van a ser las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y las guías de práctica clínica. Después van a estar los ensayos controlados aleatorizados y en general los ensayos clínicos. Después van a ser los estudios de corte, casos y controles y transversales. Y luego después van a estar estudios cualitativos, casos y controles, perdón, reportes de casos y series de caso. Y luego el último van a estar las editoriales y las cartas de opinión, las cartas al editor, entrevistas, opiniones de expertos, ya es lo que tiene menos nivel de evidencia. ¿Sí? Entonces, ahí lo dije ya, from least to most, o sea, de los que menos tienen sesgo, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera, hasta los que más tienen sesgos, que son las opiniones de expertos y cartas al editor y todo eso. Y luego, pues, es identificar el tipo de estudio. Ya ustedes, en base a la exposición anterior del tipos de estudio que di, pues ya pueden identificar cuál es el tipo de estudio, ¿no? Y ya también aparte lo van a ver muy bien en sus clases. Entonces, el segundo criterio, si se acuerdan, este criterio fue de que para determinar la validez y confiabilidad del estudio, primero es ver si tiene suficiente fortaleza, y luego después dijimos que vamos a usar dos criterios. El primero pues ya fue, es y luego el segundo es ver ¿cómo se llama? La fortaleza del estudio, pero ya en términos más globales, o sea, más específicos. Y aquí es la parte del critical appraisal, que es la lectura crítica del todo el artículo completo. Y es lo que hacemos, por ejemplo, en un sinapsis punto y coma. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es, bueno, estos dos pasos van muy relacionados con esto, ¿no? Que a lo que se refiere es evaluar cada tipo de estudio de acuerdo a las checklists que están disponibles, ¿sí?
Entonces, cada checklist tiene, tiene como una hojita para ver ¿cómo se llama? Los diferentes componentes. Entonces, para no trabarme tanto ni nada, voy a poner esas hojitas para que las conozcan. Ahí. Bueno, las voy a explicar al final para ver ahorita se las explico, pero bueno, no sé si recuerdan Sinapsis, punto y coma de los que fueron, que Obed y Perla, por ejemplo, usaron unas preguntas ya bien dirigidas para evaluar el artículo. Entonces, pues esas checklists son a las que se refieren este paso, ¿no? Entonces, pues ya es un análisis bien dirigido a ciertos aspectos. Y como pudieron ver, pues están padres porque van muy sobre la materia, ¿no? O sea, no divagan tanto. Y luego, bueno, ahorita les explico esas y luego ya una vez que hiciste la lectura crítica, esto es bien importante porque ya es la parte de aplicar la evidencia. ¿Sí? Entonces, la primera parte se refiere a la que la debes de sintetizar. O sea, y aquí dice identificar hallazgos comunes, patrones emergentes o estables, research gaps. Entonces, pues bueno, la parte de sintetizar evidencia se refiere a que tú organices los estudios en categorías, perdón que me regrese, pero no, me pasó a explicarlo. Sintetizar la evidencia se refiere a ordenar los estudios en categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser de acuerdo a la población, a la región geográfica, al tipo de publicación. O sea, es decir, puedes organizar los estudios, por ejemplo, que si se usaron en pacientes graves o en pacientes estables, ¿no? O si estos artículos son de pacientes o sujetos, no sé, mexicanos o estadounidenses, europeos, etcétera, ¿no? O por tipo de publicación, si los organizas todos por casos y controles o cortes o revisiones, ¿no? Entonces ya con eso te puedes apoyar, por ejemplo, del gestor de referencias, ¿no? Ahí los puedes organizar o en una carpeta en tu computadora, ¿no? Después en Identify Common Findings, Emerging Trends, ¿no? Existing Practice Gaps, o sea, es tal cual esto que te dice aquí, ¿no? O sea, tener en mente hallazgos comunes de los estudios, y ver como que huecos comunes a los que se refiere, ¿no? De que a lo mejor falta algo por realizar a nivel del conocimiento, ¿no? Entonces, pues tomarlo en cuenta. Guidelines, o sea, de aquí se refiere que hay como un método para ordenar los hallazgos y está bien padre porque vas a hacer como que una tabla con columnas, ¿no? O sea, así tal cual en un Word, bueno, en Google Docs, haces una tabla y en una columna pones de que autores, o sea, los autores del estudio, la población, o sea, lo más característico, metodología y resultados. Y luego en otra columna pones bueno, más bien cada una de esas es una columna, ¿no? Y luego otra donde sea de que ¿cómo se llama? La discusión, o sea, tu análisis, ¿no? El artículo, o sea, las fortalezas y las debilidades, el nivel de evidencia que te aporta. Entonces, pues ya con ese diagrama, con esa tabla, perdón, ya puedes tener tú un resumen de ese artículo y ver si ya te sirve o no. ¿Sí me explico? Entonces después, ya con esa tablita, ahora sí tú dices, ok, ver cómo eso resulta. Esto ya es como que lo más aplicado y es ver cómo esos resultados que tú sintetizaste aplican a tu propia situación, en cuanto a necesidades o preferencias, ¿no? Entonces ya es verlo a tres niveles: individual, o sea, ver las necesidades de los pacientes, por ejemplo, su estatus educativo, socioeconómico, sus preferencias, verlo a nivel organizacional, pues a lo mejor el artículo está muy fancy, pero pues en el hospital no tienen eso que ahí mencionan. A lo mejor algunas prácticas pues ya se pueden ir a nivel incluso organizacional, o sea, en valores y todo eso. A nivel comunitario, pues cómo está aceptada alguna práctica que estés leyendo, normas sociales,
political will, que es ¿cómo se llama? Voluntad política, ¿no? De llevar a cabo unos resultados o de hacer pruebas. Y luego, pues ahora sí, una vez que ya lo aplicas y tomas una decisión, pues es aplicar los hallazgos relevantes a tu propia práctica clínica y luego hacer ajustes situacionales conforme se requieran. Y luego, pues en base a eso, pues ves cómo va quedando, evalúas cómo fue la aplicación de esos resultados, qué lecciones aprendiste, si el paciente evolucionó bien o evolucionó mal, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya aquí se acabó al menos esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a explicar los checklists. ¿Todo bien? Ay, perdón, es que como que me está dando hipo. Ya, por eso silencié el micrófono a veces. No sé qué rollo, pero bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, ok. Si quieren, también les puedo pasar estos artículos donde saqué estas como, pues, tips, por así decirlo, ¿no? Porque, pues, para ser sincero, pues, está un poco a lo mejor como complejo, ¿no? Que apliquemos todo esto ahorita, pero es importante que también lo vayan conociendo pues, porque es parte de esa parte que vimos, ¿no? Medicina basada en evidencias. Entonces, nada más para contextualizarlo. A ver, aguanten un momento. Se me fue a ver. A ver, denme un segundito. Ya. Bueno, si se fijan, ya tocamos cada uno de estos temas. ¿Ya se ve la PowerPoint? Sí, Alex. Ok, súper bien. Entonces, si se fijan, ya tocamos cada uno de estos pasos, más o menos. Ya vimos cómo formular preguntas clínicas relevantes. Bueno, primero ya explicaron qué es lo de medicina basada en evidencias, ¿no? La plática de Obed, que estuvo muy padre. Después, ahí mismo vimos cómo formular preguntas clínicas relevantes, identificar la evidencia relevante, que fue la parte de hacer una búsqueda correcta, que fue lo que vimos ayer. Leer críticamente la evidencia, que ahorita en esto nos vamos a apoyar en los checklists, que ahorita les voy a decir. Y luego decidir qué acción tomar, pues fue lo que ya les dije, ¿no? De lo último de la presentación pasada, que era lo de, pues ver las preferencias del paciente, y evaluarlo a nivel individual, organizacional, comunitario, ver si aplica. O sea, todo lo que ya dije, lo que acabo de decir, se refería a eso, ¿no? A decidir qué acción tomar. Y luego, pues, evaluar la implementación de la evidencia fue ya lo último, o sea, la última oración que decía, que era de que, pues, evaluar, ¿no? Cómo te quedó. A lo mejor esto ya se hace a nivel más clínico, o sea, todavía hay más criterios, ¿no? En base a cómo evoluciona tu paciente y todo eso, pues ahí estás viendo la evaluación, ¿no?
O sea, ahí mismo se te va dando el feedback. Si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, ¿no? Esto ya es más clínico. Entonces, lo único que queda ya es leer críticamente la evidencia. Y para eso, voy a necesitar la ayuda de estos checklists, que en un momento, que ya se los voy a poner. Entonces, para esto, nos vamos a poner de tres cosas. O sea, de checklists para cada tipo de estudio, pero hay tres sitios diferentes donde las pueden consultar. Sí, el primero y el que me gusta más, sí se ve o sea, la página de internet, ¿verdad? Sí, Ok, gracias. Entonces, si se fijan, aquí viene checklist para cada uno de los tipos de estudio que puede haber. O sea, revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados, estudios de encuesta, prevalencia, corte, hasta para casos hasta reportes de caso y series de caso hay algunos, casos y controles, o sea, todos los que puedan imaginar aquí van a estar. Entonces, esta es la página del Joanna Briggs Institute de la Universidad de Adelaide. Entonces, aquí pueden encontrar esto. Después aquí están los de CASP, que también es similar. Por ejemplo, para estudios de corte, le pican y aquí está. ¿Verdad? Bueno, está cargando. Así tal cual, o sea, son checklist. ¿Sí? O sea, ahí lo puedes ir llenando. Y aquí puedes hacer los comentarios, etcétera, ¿no? Y ya después lo imprimes, que diga, lo descargas o lo imprimes. Y luego para este es de, bueno, CASP, creo que es una página independiente. Pero se llama Critical Appraisal Skills Program. Entonces, pues eso significa CASP. Y tienen sus checklists también, ellos creo que son un poquito menos, pero tienen más importantes. Y el otro es el Centro de Medicina Basada en Evidencias de Oxford, que aquí vienen los diferentes worksheets, o sea, igual las checklists para cada tipo de estudio, hasta en diferentes idiomas, y hasta en lituanés o no sé qué. Aquí están los de español. Y vienen más cosas, ¿no? También. Pero sí, por ejemplo, para revisiones sistemáticas, ay, bueno, lo descargo, pero bueno. Aquí viene mejor. Te dice que si la revisión sistemática abordaron, perdón, que si se usó una pregunta pico en la revisión sistemática, te dice dónde encontrarla y todo, o sea, ya está bien desglosado todo, ¿sí? O sea, cualquiera de esas tres están súper bien para hacer un análisis de un artículo. Y pues aquí ya te lo ordena por tipos de artículo. Las que a mí me gustan más son estas de aquí, y es la que le dije a Perla y a Obed que se basaran, bueno, la recomendación, ¿no?, que les hice yo, porque, por ejemplo, la que usaron ellos fue este aquí, el de ensayos clínicos, ensayos controlados, y si te fijas también son de que 13 preguntas, fue lo que hicieron ellos, y para cada pregunta te viene de que la explicación, sí, o sea, te dice qué significa cada pregunta y dónde puedes encontrar la información a la que se refiere la pregunta. Por ejemplo, aquí está toda la explicación y luego hasta acá te dice check the details about the procedure, o sea, está muy bien desglosado, te vienen algunas preguntas para que tú te las hagas y así cada pregunta está bien desglosadita y por eso me gusta bastante. Esto de aquí. Sí, entonces la parte de lectura crítica pues es una de las más pesaditas para cada uno, más bien es de las más pesadas en todo el proceso de medicina basada en evidencias. Y pues es el que incluso podría tardarse un poquito más en desarrollarlo. Entonces, pues las próximas sesiones, que van a ser hasta el 21 de noviembre, si mal no recuerdo, a ver, déjenme les digo las fechas.
Sí, ¿verdad? 21 de noviembre y luego el 22, pues ya vamos a terminar este curso con lecturas críticas de ensayos, perdón, de estudios. Entonces el 21 de noviembre vamos a ver lectura crítica de algún ensayo clínico aleatorizado, de un estudio de corte y de casos y controles. Y para el 22 va a ser algún estudio diagnóstico, pronóstico y revisiones sistemáticas. Entonces le encargué a Astrid, ella ya sabe, ya está enterada, que nos va a apoyar ella ella va a ser como un sinapsis punto y coma, pues, de algún estudio, de algún ensayo controlado, de alguna corte o de casos y controles. ¿Sí? Entonces ella nos va, además de que haga el análisis, nos va a explicar de qué las preguntas. O sea, pues en resumen, va a explicar de qué estas preguntas, así brevemente, y luego va a hacer el análisis de un artículo. No sé cuál todavía va a ser, si de corte o de casos y controles, pero alguno de esos. Y luego yo voy a explicar estas preguntas, pero para los otros dos estudios que quedan, para el ensayo clínico y para el corte o casos y controles, dependiendo el que no haga Astrid. Y pues ya para eso yo no voy a hacer un análisis de un artículo, porque pues ya sería too much, pero ella, o sea, Astrid nos va a apoyar con ese artículo. Entonces, pues eso va a ser el 21. Entonces, no sé si el 22, alguien de ustedes quiera hacer algún valiente, que nos quiera apoyar con alguna lectura crítica para algún estudio diagnóstico, pronóstico o revisión sistemática. Le decimos al Goyo, yo creo que sí, ¿verdad? Porque anda bien animado. ¿No está aquí? No. Bueno, es que para él son 2 horas menos, entonces pues sí está pesado. O bueno, creo que una, ¿verdad? Todavía es 1 hora. Es que él es de Tijuana. Es que como se adelantó que el horario cambió, ellos lo cambian hasta la otra semana, según me dijo él. Pero que en esta semana es nomás 1 hora de diferencia y luego ya la otra son 2. Pero quién sabe. Ah, pues ya es hoy, ¿verdad? Domingo. Bueno, ninguno de ustedes. Sí, ya son las 2. Este. ¿Alguno de ustedes no quiere apoyarnos con ese estudio? Está padre. O sea, vaya, yo sé que a lo mejor al principio es de que estrés, ¿no? Pero, pues si lo hacen de algún tema que les guste o así, a lo mejor puede que sea menos pesado. Inclusive les puedo pasar alguno que esté de que light para que no sea este, tan extenso, ¿verdad? Pues incluso no tienes que hacer una presentación, o sea, puede ser platicado. La idea es que hagamos, o sea, que se haga el ejercicio, ¿no? Este, que alguien de ustedes o entre todos podamos hacer el ejercicio de, de aplicar esta checklist para algún artículo, ¿sí? Porque, o sea, teóricamente ya acabamos, ¿no? O sea, ya les dije en qué consiste cada cosa, pero las últimas 2 sesiones del curso, que es hasta el 21 y el 22, o sea, después de parciales, pues ya es para aplicar ese método a algún artículo. A ver, el de revisión lo puedes hacer. Ah, súper bien. ¿Revisión qué? ¿Revisión narrativa o sistemática? Ah, súper bien. Sí, pues, excelente. Sí,
Sí, no te apures. ¿De qué es? O sea, el tema, más o menos. Ah, excelente. Qué padre. O sea, súper nuevo, me imagino. Pues sí. Sí, es una revisión sistemática de terapia antitrombótica en COVID. Sí, va a estar súper padre. Sí, ya me interesa, estoy dentro. Sale en abril, sí, me imagino, o sea, es bien, pues súper temprano, ¿eh? Para que se echen una revisión sistemática en un mes. Bueno, en marzo empezó, pero pues ya desde diciembre, enero ya andaban ahí. Pero sí, como que era 4 meses para hacer una revisión sistemática, pues, bueno, los autores pues ya han de estar bien curtidos, bien expertos. Va, entonces ya quedó. Dani, te ayudo para esa fecha. ¿Me lo pasas, porfa, de una vez? Y yo te paso alguna de esta checklist. Pues esta, ¿verdad? ¿Verdad? Son menos páginas. Son incluso 11 preguntas. Pero sí, va a estar padre. Porque, bueno, al menos de los tipos de estudio, eh, de los que les dije que vamos a ver el 22, las revisiones sistemáticas son bien importantes. Sí, o sea, lo que es revisiones sistemáticas y ensayos clínicos, pues son bien importantes. Y junto con las revisiones sistemáticas, cuando la de Dani y yo, pues vamos a ver también, yo les voy a exponer brevemente en qué consisten los estudios diagnósticos y pronósticos, que también, si recuerdan, son estudios clínicos observacionales. Entonces, también para que los tomen en cuenta. Y pues ya, eso es lo que vamos a ver el 22 y también ya les dije lo del 21. Entonces voy a terminar la grabación para platicar de unas cosas. Entonces, pues bueno, a los que nos están viendo la grabación, muchas gracias por asistir. Esperamos que les haya servido bastante y que hayan aprendido tanto como nosotros al hacer estas presentaciones. Entonces, muchas gracias.